Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la segunda edición del ciclo de seminarios sobre asuntos europeos que hemos puesto en marcha desde la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura en colaboración con las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Gracias a todos los que hoy nos acompañáis y a todos los que estaréis con nosotros a lo largo de los 4 seminarios que celebraremos desde hoy hasta el 22 de abril. Soy Rocío Barquero, soy técnico de Asuntos Europeos de la FEMPES, desde donde trabajamos en estrecha colaboración con las diputaciones provinciales para posicionar al conjunto de la administración local extremeña como un actor importante en el diseño y también en la gestión de proyectos europeos, mediante una participación más activa en foros y redes nacionales e internacionales. En este contexto, hoy abrimos este espacio de intercambio al que hemos denominado oportunidades de financiación para la implementación de proyectos de transformación demográfica, ecológica y digital en el ámbito local. De estos encuentros esperamos obtener información actualizada y de interés para nuestros municipios, dado el reciente arranque del marco financiero plurianual del periodo 2021-2027 y la puesta en marcha del mecanismo de recuperación Next Generation EU. Tanto el nuevo marco financiero como el mecanismo de recuperación apoyan todos los ámbitos de actuación de la Unión Europea, intensificando la aportación de recursos hacia esa doble transición ecológica y digital, y prestando además especial atención a las tendencias de los municipios europeos, entre las que no podemos olvidar el fenómeno demográfico y territorial que caracteriza nuestra región. Son precisamente lo digital, lo verde, la despoblación, los temas sobre los que hablaremos a lo largo de estos encuentros. Hoy día 25, como sabéis, nos centraremos en el Plan de Recuperación para Europa con sus últimas novedades. El jueves 8 de abril hablaremos sobre transición digital. A continuación nos encontraremos el día 15, en donde nos adentraremos en cuestiones relacionadas con reto demográfico y concluiremos este ciclo con el encuentro del 22 de abril sobre economía verde como eje central. Todos los seminarios se realizarán en el mismo horario, como hoy, entre las 9:30 y las 11 de la mañana. Serán accesibles mediante lengua de signos, gracias al equipo de FEDAPAS. Eva, la tenemos ahí, gracias. Que, como sabéis, es la Federación Extremeña de Discapacitados Auditivos, Padres y Amigos del Sordo. En primer lugar, y como apertura oficial, damos paso a Francisco Buenavista García, presidente de las FEMPES, quien, como siempre, quiere acompañarnos y daros la bienvenida a este nuevo punto de encuentro virtual. Buenos días a todos y todas. Permitidme unas breves palabras para daros la bienvenida a esta nueva actividad de formación y de intercambio de ideas sobre una cuestión de máxima actualidad para nuestros ayuntamientos y para nuestra ciudadanía. Estos recursos europeos que esperamos con impaciencia para acometer proyectos de enorme calado que nos ayudarán a hacer frente a los efectos socioeconómicos del COVID, transformando nuestros territorios. El camino para la plasmación práctica de estos fondos no está siendo sencillo, pero sin duda estamos más cerca de su deseada puesta en marcha, ¿no? Hace unos días, como ya sabéis, os hicimos llegar a todos los ayuntamientos un resumen elaborado por la presidencia de la Junta de Extremadura sobre este mecanismo de recuperación y resiliencia que contiene las claves principales sobre el mismo. Y como sabéis, recientemente también la Junta de Extremadura, mediante decreto, ha creado la estructura administrativa que se encargará de gestionar estos fondos. Poco a poco, por tanto, se van dando los pasos necesarios para que estos recursos lleguen y lo que es más importante, se gestionen de forma eficiente. La FEMPE, en colaboración con las diputaciones de Badajoz y de Cáceres, conscientes como somos del momento en que nos encontramos, ha puesto en marcha este nuevo ciclo de seminarios, este segundo ciclo de seminarios sobre asuntos europeos bajo el título El marco financiero plurianual 2021-2027 y Next Generation, oportunidades de financiación para la implementación de proyectos de transformación demográfica, económica y digital en el ámbito local,
con el que pretendemos ofrecer, como siempre, un espacio común en el que seguir compartiendo información actualizada para que podamos implementar los distintos mecanismos de financiación europeos, contribuyendo así a la construcción de la nueva Europa desde lo que nos incumbe, desde lo local, ¿no? Es obvio que existe un interés enorme por esta cuestión en todos nuestros ayuntamientos, en nuestras mancomunidades, en nuestras diputaciones. Los cargos electos locales y los equipos técnicos estamos, por tanto, haciendo lo correcto en estos momentos, lo que corresponde hacer, buscando la información y la formación que nos permita gestionar cuando lleguen estas partidas con todas las garantías. Esta acción formativa aspira a darnos las claves sobre las estrategias y los métodos de trabajo que permitan optimizar el uso de los distintos fondos europeos que llegarán en los próximos años a la región. Ahora más que nunca, las oportunidades que nos brindan estos recursos deben ser aprovechadas de forma eficiente y deben invertirse en aquellos elementos de demostrado valor que permitan que sus efectos se vean multiplicados a corto plazo en nuestro territorio. Por eso, las diputaciones provinciales de Cáceres y de Badajoz, junto con la FEMPE, llevamos tiempo trabajando en este asunto a través de un convenio específico sobre esta materia que nos ha permitido ir articulando los mecanismos prácticos para que en cada programa nos sentemos con el objetivo de aprovechar estos recursos para acciones realmente transformadoras y que nos ayuden a construir ese nuevo futuro. Esta colaboración se ha materializado, seguramente ya lo conoceréis, en cuestiones muy concretas y que agradecemos especialmente. Se ha creado una estructura técnica con una persona en Bruselas y otra aquí en la región para asesorar y acompañar a las administraciones locales extremeñas en la búsqueda de los recursos europeos para poner en valor nuestras potencialidades, porque para los representantes municipales es necesario que los espacios locales, con nuestras circunstancias propias y singulares, con nuestras expectativas de desarrollo, con nuestra fortaleza, pero también con nuestras debilidades, de las cuales somos conscientes, pues tengamos una especial consideración en la ejecución de estos programas que son vitales para nuestro futuro, ¿no? Abogamos por conseguir un espacio europeo donde los ciudadanos gocen de una serie de servicios públicos similares y un nivel de desarrollo parejo, independientemente del lugar de la Unión Europea donde vivan, siendo necesario seguir profundizando en las políticas de cohesión territorial, estatales y regionales, arbitrando políticas de apoyo comunitaria para que las zonas más débiles estas zonas rurales, podamos corregir nuestras carencias en ámbitos que todavía son esenciales. Una apuesta clara contra el despoblamiento que nos preocupa y que nos ocupa a todos, con mejoras significativas además en las redes de comunicación que permitan que todas nuestras comarcas sean más competitivas y que traigan talento, empresas y personas a nuestros pueblos, ¿no? Todas las nuevas líneas de financiación se van a analizar en este ciclo de conferencias a través de diferentes expertos en cada ámbito. A todos ellas y ellas mi agradecimiento por compartir sus conocimientos, su tiempo, su experiencia con todos nosotros. Es muy importante que estemos preparados, que tengamos una actitud proactiva. También queremos poner en valor nuestra experiencia demostrada ya en la gestión de fondos europeos durante las últimas décadas. No es algo nuevo para nuestras entidades y sus equipos técnicos, y eso es precisamente un valor esencial en estos tiempos en los que se requiere efectividad y resultados en todos los ámbitos, ¿no? Compromiso con nuestra tierra, responsabilidad, experiencia en la gestión, son los valores que nos caracterizan en la ejecución de este tipo de medidas. Estos son nuestros avales para solicitar que se cuente con nosotros en cualquiera de estos programas que se pongan en marcha en los próximos meses, en los próximos años. Termino agradeciendo a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, la UPEX, su compromiso y su dedicación para llevar a cabo esta actividad. Sin sus medios técnicos, sin sus equipos humanos y sin su entusiasmo que es compartido por nuestras localidades no hubiera sido posible. También hago extensivo este agradecimiento a la Unidad de Asuntos Europeos y al resto del personal de la FEMPE que colabora activamente con esta iniciativa. Muchas gracias por acompañarnos a todos y todas en estas sesiones. Espero que este ciclo de seminarios que hoy comenzamos sea realmente útil para vuestros objetivos y proyectos futuros, y muchas gracias por vuestra atención y buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras y por recordarnos, entre otros aspectos, que la experiencia, el compromiso y la responsabilidad son valores que están en el ADN de nuestra tierra y de los extremeños, ¿no? Y principalmente en esa gestión de fondos europeos. Bien, comenzamos con este primer seminario en el que, como hemos mencionado, hablaremos sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia con los panelistas que hoy nos acompañan. Recordaros que una vez terminen sus intervenciones,
daremos paso a un turno de preguntas en el que tendremos la oportunidad de plantearles cuestiones concretas que permitan aclarar dudas o ampliar información que necesitéis. Para ello, os animamos a que vayáis exponiendo los asuntos, las cuestiones que queráis en el chat habilitado en la plataforma. En esta ocasión, a diferencia de otros encuentros, vamos a intentar plantear esa primera fase de intervención de los panelistas mediante un coloquio, un intercambio de preguntas, ¿vale? Sin más, invitamos a incorporarse a nuestra mesa hoy a nuestros dos panelistas. Por un lado tenemos a José María Cruz Rodríguez. Chema, buenos días. Bienvenido. Chema, como sabéis, que ha colaborado ya con nosotros en numerosas ocasiones, es consultor especialista en Unión Europea. Por otro lado, tengo el placer también de presentaros a Ana Sanabria Celdrán, también muy proactiva siempre en nuestras invitaciones. Ana, gracias por acompañarnos. Como sabéis, Ana es coordinadora de la Oficina de Proyectos Europeos de la Dirección General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura. Bienvenido, gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación y, por supuesto, gracias por compartir con nosotros vuestra dilatada experiencia, vuestro conocimiento en todo el ámbito de asuntos europeos. Bien, vamos a comenzar, si os parece. Como punto de partida inicial, me gustaría que nos situáramos en el marco financiero plurianual 21-27 y que además también no partamos de ese momento histórico, ese acuerdo que se cierra en julio de 2020 en Bruselas, en el que se habla de un nuevo mecanismo, de un balón de oxígeno que nos ayude a reanimar la economía europea, el famoso mecanismo bautizado como Next Generation EU. En este sentido, partiendo de ese contexto, Ana, ¿nos podrías dar una visión general de esos fondos 21-27, de esos fondos Next Generation? Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío. En principio, bueno, pues saludaros a todos. Gracias a CEMPES, a UPEX, como siempre, por contar con nosotros, con mi presencia. Y bueno, saludo también a Chema, que está desde Bruselas muy atento a este debate, a este intercambio de ideas. Pues mira, Rocío, yo te comento, lo que sí vemos claro es que bueno, nos han estado bombardeando desde el inicio de digamos, un poco de la pandemia con, bueno, pues cuál iba a ser el apoyo que la Unión Europea tenía pensado o ha estado improvisando, pero ciertamente de manera muy positiva para ayudar a las regiones en lo que es el apoyo a superar la pandemia. Y bueno, nos han estado bombardeando con un montón de iniciativas, de acrónimos, de nombres. Y yo lo que voy a intentar un poquito es situaros en todos estos nombres que nos están contando, en las cantidades, para que veamos todos un poco cuál es la estructura esencial de esos fondos y que luego, bueno, pues podamos saber cuando estamos hablando de a qué ayudas acogernos o a qué fondos acogernos, saber un poco para qué sirven, porque muchas veces no todos los fondos de Next Generation sirven para las mismas entidades o para las mismas, digamos, un poco los mismos objetivos. Entonces yo, si os parece, rápidamente os voy a compartir la presentación que os tengo de apoyo, ¿vale? Un momentito. Para que veáis las cantidades, básicamente. A ver. Vale. Ahora sí, vale. Bueno, pues partiendo de la base de que, bueno, digamos un poco que de dónde parte la Unión Europea para realizar en tiempo récord una infraestructura financiera como la que nunca se ha dado en la historia de la Unión Europea. Bueno, pues como ya os he comentado, ha estado dando pasos para ir un poco parcheando la situación y hasta ahora tenemos todos una visión un poco negativa de lo que, bueno, obviamente negativa por todos los retos que se nos han planteado a raíz de la emergencia sanitaria.
pero la Unión Europea ha querido trasladar a sus ciudadanos, entre todos, bueno, a nuestras regiones, por ejemplo, a Extremadura, que a lo mejor la pandemia no son solo retos y desafíos, que pueden ser también oportunidades para regiones como la nuestra, como Extremadura. Durante el confinamiento en ciudades, bueno, pues a lo mejor como Chema haya podido vivir, o ciudades un poco más grandes, importantes, Madrid, Bruselas, pues todas estas grandes capitales, la visión hacia lo rural ha sido nunca, o sea, como nunca se había visto, pues más necesaria, más positiva, bueno, pues de vernos con unas libertades a lo mejor que las ciudades no tenían. Ha sido un momento para implantar y desarrollar aceleradamente la implantación del teletrabajo para, bueno, pues para que la economía prosiguiese. Y entre ellos, bueno, pues el hecho de conjugar una visión positiva de regiones rurales con este teletrabajo, digamos que la Unión Europea ha visto que, pues que es una nueva oportunidad de desarrollo para las regiones. Todo esto, si unimos cómo la emergencia sanitaria ha estado ligada intrínsecamente desde el principio al, digamos, lo que han sido los objetivos de desarrollo sostenible, pues bueno, pues por esos 17 objetivos entre los que obviamente ha estado la lucha contra el cambio climático, que entre otras cuestiones ha estado muy ligada a la emergencia sanitaria, pues podemos ver que realmente regiones y ciudades como las nuestras toman un auge y una importancia para lo que es la planificación de este nuevo periodo 21-27 de la Unión Europea, ¿vale? Entonces nos ponen, digamos, bueno, pues un poco a salto de mata y rápidamente van surgiendo fondos y cuantías económicas pues, para cada uno de los problemas que han ido surgiendo, ¿vale? Entonces, de este acuerdo que podemos hablar, que es, como comentabas tú anteriormente, el Next Generation EU, ¿vale? Sería el marco completo. Digamos que lo que quieren a nivel estratégico la Unión Europea es dedicar unos fondos, unas cuantías financieras dedicadas en más del 50% de este importe a la modernización, ¿vale? A la modernización en 3 ámbitos: en la investigación, en lo que han llamado las transiciones climáticas y digitales, que bueno, el presidente ya ha comentado y tú también en el inicio, ¿vale? Por la necesidad que se ha planteado de reforzar y de acelerar esa transición hacia lo digital y hacia lo climático. Y una modernización, bueno, pues sobre todo en la recuperación y en la resiliencia de las regiones, a través del Fondo de Recuperación y Resiliencia que comentábamos anteriormente, llamado RescEU, y de un nuevo programa bueno, pues, dedicado completamente a la salud, llamado EU for Health, ¿vale? Este programa nace, pues obviamente, de todo lo que se ha sobrellevado con la pandemia. La investigación y la innovación reforzada va a venir dada a través de un programa que ya conocemos desde hace años, como ha sido el Horizonte 2020, que pasa a llamarse en este nuevo periodo Horizonte Europa, ¿vale? Entonces, esto va a ser más del 50% de la financiación va a ir dedicada a estas estrategias, ¿vale? Además de esa modernización en esos 3 ámbitos concretos, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la pandemia, aunque ha sido un antes y un después, no nos puede dejar, digamos, desligados de lo que ha sido el desarrollo de políticas y de financiación de todas las regiones y de todas las ciudades de la Unión Europea en periodos anteriores. Nos pilla la pandemia en marzo del 2020 y es que de enero a marzo la Unión Europea ya tenía sus propios planes para el periodo 21-27. Entonces, para que esto no sea un antes y un después y pueda haber una transición estable, bueno, pues va a seguir apoyando con su financiación políticas tradicionales, pues haciendo ese link, ese matching hacia el nuevo periodo en lo que ya tenían planteado anteriormente, ¿vale? Entonces, no lo tomemos, como se ha oído muchas veces, como que ha sido un antes y un después
ha sido, bueno, pues a lo mejor un estallido y todo descompensado y vuelta a estructurar. No, va a haber áreas como las políticas de cohesión, la política agrícola común, a las cuales digamos, el presupuesto financiero plurianual va a seguir apoyando y además más o menos en las cuantías que ya se venían dando en negociaciones previas, pero además se van a sumar, bueno, pues la financiación en los 3 ámbitos que os he comentado anteriormente. Digamos que en el cambio climático, que ya veníamos hablando desde hace muchos años también en cómo apoyaba la Unión Europea al cambio climático, se va a seguir apoyando financieramente con más del 30% de todos los fondos a este cambio climático. Y desde luego, bueno, pues vamos a seguir teniendo un refuerzo en lo que es la protección de la biodiversidad y de la igualdad de género. Rápidamente, no nos va a dar tiempo a comentar todo, pero sí que es interesante que tengáis una fotografía de cómo se dividen un poco estas categorías de gastos, estas prioridades estratégicas en fondos, ¿vale? Entonces, tenemos aquí que el total del periodo plurianual financiero para la Unión Europea va a estar dividida en 7 ámbitos, en 7 prioridades de gasto, que las tenemos ahí. Y la columna que vemos NFP, eso será lo que es el presupuesto plurianual para el 21-27 en esos 7 ámbitos. Lo que se presupuesta todos los periodos anuales, cada 7 años, va a seguir estando ahí, con las negociaciones que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Entonces, hemos tenido, obviamente, pues como siempre, el mercado único, la innovación, la economía digital, la cohesión, la resiliencia, los valores, los recursos naturales, el medio ambiente. La migración y gestión de las fronteras, que ha tomado mucha importancia en este nuevo periodo por la situación que estamos viviendo. La seguridad y la defensa igualmente vuelve a tomar importancia en este nuevo periodo. Y la administración pública europea. Ahora bien, siguiente columna, veis que aparece una columna de Next Generation EU. Esto es el mecanismo del que queríamos hablar hoy, que es el que refuerza los 3 ámbitos que ya os he comentado anteriormente. Entonces, como os decía, la economía digital sale reforzada, la resiliencia sale reforzada y los recursos naturales y el medio ambiente con el cambio climático salen reforzados. Esto nos da que tenemos un mecanismo Next Generation por 750.000 millones de euros que se suman a lo negociado en ese periodo 21-27, ¿vale? Bueno, pues de 1.000 millones de euros, lo cual nos da una cifra de casi 2.000 millones de euros, que, bueno, pues es algo realmente difícil de entender cómo se puede ejecutar esto en 7 años, pero que sepamos que las ayudas están y que las ayudas han estado programadas de una manera estratégica, pues para la estabilidad de las políticas del desarrollo de las regiones y de las ciudades y también, a su vez, de apoyo pues, a las necesidades que se han planteado. Aquí os dejo unos infogramas bueno, que el Consejo tiene publicado en su web oficial, donde vemos claramente pues, este reparto, ¿vale? Tenemos entre lo que es el periodo financiero plurianual la política de cohesión, la tenemos ahí en amarillo, ¿vale? Tenemos la PAC en verde, la veis al lado, siguen teniendo mucho peso. Y abajo, la burbujita de abajo, vais a ver lo que son las nuevas prioridades reforzadas, ¿vale? Entonces, en esas nuevas prioridades reforzadas vamos a encontrar, bueno, pues todos estos mecanismos que os comentaba anteriormente, como son el RescEU, ¿vale? Para la resiliencia, la recuperación, el EU for Health, que os comentaba anteriormente, el programa de salud, ¿vale? Pero luego vamos a ver también programas que anteriormente han tenido importancia para las distintas políticas sectoriales de la Unión Europea, como pueden ser el Erasmus+, el Life+, que se van a encontrar intrínsecamente ligadas a estas nuevas iniciativas de recuperación. Bueno, ahí tenéis casi todas las cantidades. Deciros que Erasmus+ va a tomar una fuerza muy importante en este nuevo periodo, se va a abrir mucho las relaciones
con África. Van a ser interesantes las relaciones que ya se tengan previas entre ciudades con cooperación con otras ciudades o regiones con África, porque nos van a dar un link, digamos, nos van a dar ya digamos una base de colaboraciones que se van a poder desarrollar en un nuevo programa de educación y de formación como es el Erasmus+. Pero bueno, tenéis ahí también Horizon Europe, que sale también muy reforzado, la cooperación al desarrollo también, nuestro nuevo fondo de transición justa. Quiero hablar de ese fondo porque también lo estamos oyendo dentro de todo el marco del Next Generation y bueno, aunque va a estar ahí para ayudar un poco a hacer a las regiones a hacer la transición ecológicas y digitales, deciros que van a ser sobre todo para regiones y ciudades que salgan perdiendo por su modelo productivo ligado en base al desarrollo industrial. Se les va a intentar ayudar financieramente para que dejen de producir en base a ese modelo y cambien a ese nuevo modelo más ecológico y más digital. A lo mejor no va a ser uno de los modelos o uno de los fondos más, digamos, más adecuados para Extremadura por nuestro modelo productivo, pero es interesante que sepáis que a lo mejor, bueno, pues cuando os llamen la atención ese tipo de convocatorias, que las miréis, pero que probablemente no sea el más adecuado para Extremadura. Bueno, yo aquí deciros que este Next Generation se va a dividir en tres pilares, ¿vale? El primer pilar de inversiones y reformas, el segundo pilar va a ser para inversiones privadas y el tercer pilar para lecciones aprendidas en base a la crisis. Aquí tenéis de nuevo una infografía donde veis claramente qué fondos entran dentro de esos tres pilares. Este primer pilar va a ser el tan comentado, que creo que Chema nos va a comentar a posteriori, que incluye lo que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿vale? Que ya conocéis que va a estar dividido entre inversiones y reformas. Tenéis el RIAD, desarrollo rural, el fondo de transición justa que os comentaba anteriormente, luego el pilar 2, ¿vale? Con ese fondo de InvestEU, que es el que más destaca, y el pilar 3, lo que os comentaba también en la primera slide, que va a ser el programa de salud, el programa RISC-EU, ¿vale? El de innovación a través de Horizon Europe, la parte de cooperación al desarrollo internacional y la ayuda humanitaria. Y bueno, aquí tenéis las cuantías un poco para que os podáis hacer una idea de por dónde llegan esos 750 billones de euros, ¿vale? Y en fin, creo que esto es un poco para situaros. Seguramente Chema a lo mejor nos pueda dar ahora unas pautas un poco más de por dónde va lo que es la recuperación o el mecanismo de recuperación en sí. Muy bien, Ana. Muchas gracias. Desde luego yo creo que es importante porque, o sea, situar al auditorio y situarnos todos, ¿no? En un poco esa infraestructura no solamente económica, sino a nivel de términos, quién engloba qué, cómo se llama ahora, por qué ha cambiado de nombre, pero sigue siendo el mismo eje de antes o no. Entonces todo ese no es un poco embrollo, entonces creo que muy clarificador. Muy clarificadora tu explicación, desde luego que sí. Creo que has dibujado el cuadro con unas líneas bien definidas. Bueno, pues ahora un poquito en la misma línea que decía Ana, Chema, si quieres ampliarnos un poquito más, pues bueno, adentrar un poquito más en ese mecanismo de resiliencia, en ese plan España puede que todos oímos, bueno, en fin, si nos aportas un poquito más de información, te lo agradecemos. Bueno, pues claro que sí. Buenos días, Rocío, buenos días, Ana, y buenos días a Eva y a los compañeros que están de AUPEX detrás de bambalinas, organizando también el evento con FENPEX y con diputaciones. Un saludo a todo el mundo que me escucha o que nos está escuchando. Saludos desde una Bruselas a punto de empezar a confinarse a partir de mañana. Y yo quería sobre todo hablar muy brevemente de lo que ya ha ido introduciendo Ana y de lo que tú preguntabas, Rocío,
porque creo que la parte de debate y sobre todo la parte de ir reflexionando y hablando con los municipios sobre cómo prepararnos, cómo empezar a preparar las propuestas de proyecto, creo que quizás pueda ser lo más útil de todo. Anclando el principio de la presentación en lo que comentaba el presidente al principio en su intervención, nos encontramos en un momento en el que la lluvia de fondos que nos viene, principalmente a partir de junio, julio, vamos a ver cuando van llegando el gran paquete de fondos y los que ya están empezando a llegar. Ayer tuvimos la primera presentación dentro de lo que es Erasmus+, las primeras convocatorias que ya se abren inmediatamente. Es ingente. La previsión es que en los próximos 2-3 años, de una manera general, a España lleguen 3 veces, 4 veces más presupuesto europeo del que estaba llegando hasta el año pasado. Y si ya, por muy buenos que seamos en capacidad de absorción, nos encontramos en nuestros municipios en Extremadura, pues que las líneas de financiación son muchas, son variadas, que uno no sabe muy bien cómo presentar sus propuestas de proyecto, que una vez que presentas la propuesta de proyecto, si tienes la posibilidad de que te lo aprueben, gestionarlo es complicado. Imaginároslo en un contexto en el que van a llegar 3-4 veces más fondos y se van a mezclar esos fondos con los fondos normales que ya comentaba Ana, a través de PAC, a través de los programas operativos para Extremadura, a través de las convocatorias que va sacando generales la Unión Europea, y además de todo eso, todo lo que es el Next Generation, todo lo que es el paquete de ayuda financiera para la recuperación económica, para la recuperación social y para la recuperación sanitaria en el marco de lo que llamamos Next Generation. Con lo cual nos encontramos con una cantidad de dinero tremendamente grande. Aproximadamente el presupuesto general es más o menos el doble. Estábamos acostumbrados a una cifra aproximada en los marcos financieros plurianuales a los 1.000 millones, y ahora tenemos los 1.000 millones del marco financiero plurianual más 750.000 millones, pues al final prácticamente doblamos presupuesto, pero se concentra buena parte de la ayuda post-pandemia en estos primeros 3 años, con lo cual la cantidad de recursos en los próximos meses va a ser tremendamente grande. Next Generation, que es lo que me preguntabas, Rocío, y como ya adelantaba Ana, es un mecanismo dedicado específicamente a abordar la recuperación económica y social provocada por la crisis de la COVID. Es una dotación presupuestaria grande, 750.000 millones que van para toda Europa. Una dotación presupuestaria donde más o menos la mitad son subvenciones y por lo tanto fondos que no hay que devolver, y aproximadamente la otra mitad son préstamos. Para las empresas, principalmente la parte de préstamos, no todo, no funciona así, pero principalmente el pilar 2, que va a ayudar a recuperación de las empresas, es la que se lleva buena parte de los préstamos, y para la parte del pilar 1, luego lo vamos a ver, y del pilar 3, buena parte de las subvenciones. Next Generation es un mecanismo suena muy rimbombante y que tiene, como veis en la gráfica que os tengo puesta en la diapositiva, que mezcla muchos fondos, muchos de los cuales ya han sido introducidos o presentados por Ana, pero principalmente lo que tenéis que saber, o lo más relevante de todo esto, es que hay uno de los mecanismos o uno de los tipos de fondos, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que se lleva buena parte del protagonismo, porque es el que alimenta el 85% de todo el Next Generation. Este mecanismo te da la opción de recabar fondos para ejecutar entre ahora mismo, en cuanto llegue el desembolso de fondos en los próximos meses, hasta finales de 2023, ir presentando diferentes propuestas que luego pueden ser ejecutables hasta el año 2026, pero la concentración de fondos llega en estos dos primeros años. Interesante saber que cubre gastos de iniciativas
imputando gasto desde que comenzó la pandemia, desde el año pasado, y sobre todo, interesante, de cara a la estructura o a la estrategia que vayan a armar nuestros municipios en Extremadura. Yo creo que es muy interesante, es muy importante entender que hay intervenciones que vienen financiadas fuera del mecanismo de recuperación y que son un tipo de intervenciones, bien porque vengan en otros programas dentro del Next Generation o bien por otros programas como los que explicaba Ana en el marco del marco financiero plurianual y que son un tipo de proyectos, pero que en el mecanismo de recuperación, y son los famosos prácticamente, buena parte de los 140.000 millones famosos que van a llegar a España a partir de los próximos meses, lo que están financiando, lo que se van a financiar son proyectos que generen cambios estructurales con impacto. Eso significa, y luego vamos a hablar un poco de qué están haciendo los ayuntamientos en España u otras comunidades autónomas o nuestra comunidad autónoma, eso significa que a veces llega algún municipio y me pregunta, oye Chema, pues tengo una idea para hacer un proyectito en mi municipio pequeño para 50.000, bueno, no sé, no es quizás probablemente el tipo de proyectos que el mecanismo quiera financiar. Estamos hablando proyectos con impacto, proyectos que generen un cambio, proyectos que incorporen muchas personas al mercado laboral y que sigan unas reglas que luego vamos a ver que tienen mucho que ver con transformación digital y con transformación climática o ecológica, que como comentaba Ana y os vuelvo a incidir, se llevan en ambos casos buena parte de todo el presupuesto. Este Next Generation, como también explicaba Ana y os estaba comentando al principio, está distribuido en 3 pilares. Un pilar primero, que Ana os daba las cifras, pero que principalmente yo creo que lo más destacable es que está dedicado a apoyar a los estados, y cuando hablo estados, hablo de comunidades autónomas, hablo de los municipios, y ahí van todos los fondos que probablemente más interesan a todos los que nos están escuchando hoy, cuestiones que tienen que ver con desarrollo rural, cuestiones que tienen que ver con la transición ecológica en los municipios, cuestiones que tienen que ver con cohesión económica y social, y ahí es donde vamos a prestar especial atención. Luego hay otra parte u otro pilar que es el denominado relanzamiento económico de la inversión, bueno, del sector privado, y es toda la parte de ayuda a las empresas, en muchos casos a través de préstamos, y la tercera parte que es la parte de enseñanza de la crisis, que tiene más que ver con cuestiones de innovación, de salud, de investigación, que quizás a buena parte de los que hoy nos están escuchando, no todos, pero a buena parte, pues les toque menos directamente, ¿no? Este mecanismo de recuperación y resiliencia lo que hace es financiar proyectos en el marco de programas nacionales. Eso significa que es en este caso el Estado, es en este caso España, igual que los otros 26 países, los que tienen que remitir a la Unión Europea, a la Comisión primero, y luego tiene que ser aprobado por el resto de instituciones, una serie de planes estratégicos, planes nacionales que sigan o que marquen una serie de prioridades y en el marco de los cuales se van a definir una serie de proyectos. ¿Cuándo vamos a arrancar con todo esto? ¿Cuándo vamos a empezar a ver financiación? Bueno, pues España, igual que el resto de países, tiene hasta el 30 de abril para formalizar la presentación de su plan, y en esa fase estamos. A finales de marzo se presentó un primer borrador, a finales de marzo todavía no está presentado el final, y esperamos que, bueno, seguramente, vamos, con toda seguridad, hasta en el mes de abril se va a presentar. A España le corresponde, es el país que más financiación, segundo país que más financiación se va a llevar, son 70.000 millones en transferencias y aproximadamente otros 70.000 en préstamos. Unos 140.000, 150.000, no está claro, ha habido algunos ajustes en las últimas semanas al respecto y parece que le corresponden algunos
miles de millones más de los que estaban previstos en un primer momento. Hay que acabar de ajustarlo, pero es una cantidad, como decimos, significativa. Esa cantidad va a ir dedicada principalmente a una serie de prioridades, como os explicaba Ana, os comentaba yo, transformación digital ecológica, pero también algunos otros elementos como pueden ser cohesión social y territorial, crecimiento inteligente y sostenible, que es la parte de innovación, la parte de juventud y educación y la parte de salud pública y otras cuestiones relacionadas con la crisis. ¿Cómo conseguimos encajar nuestras prioridades nacionales con las prioridades de la Unión Europea? Bueno, pues para empezar, de manera genérica, indicaros que las prioridades de la Unión Europea son las que os marco más o menos en la pantalla, de una manera muy genérica. Es decir, les interesa poner mucho el foco en cuestiones relacionadas, y aquí ya vamos viendo por dónde podrían ir nuestros proyectos, en energías renovables, en eficiencia energética en edificios, y nos lo vamos a encontrar muchas convocatorias de este tipo, en desarrollo de banda ancha, en digitalización de nuestras administraciones, en todo lo que es economía circular, apoyo al reciclaje, gestión de datos. Por ahí es por donde van a ir, conforme vamos leyendo textos comunitarios, buena parte de las prioridades de la Unión Europea. Y en el caso de España, ¿cómo se acerca a esas prioridades? ¿Cómo se asemeja a esas prioridades? Bueno, pues a través de un plan que es el denominado España Puede, y que seguro que todo el mundo ya ha escuchado hablar, que tiene una serie de prioridades definidas o marcadas, que son las que estáis viendo ahí en la pantalla y que están muy ajustadas a lo que pide la Unión Europea, y es el que plantea cómo se van a gestionar, o las grandes líneas estratégicas de cómo gestionar esos 140.000 o esos 150.000 millones que a través del Next Generation van a ir llegando a España. ¿Cómo se van a gestionar esos fondos y qué tipo de fondos van a llegar? Bueno, pues España lo que plantea es que buena parte de la gestión, aproximadamente la mitad de la gestión de los fondos, se trabaje o se gestione a nivel estatal, y que sean algunas agencias, algunos organismos del Estado, según hemos visto en los presupuestos generales del Estado para 2021, los que se encarguen de la gestión de esos fondos. Por ejemplo, el CEDETI, pero por ejemplo, y especialmente interesante para los ayuntamientos, el IDAE, el Instituto de Energía. Porque el IDAE va a tener la opción de gestionar los fondos que ya estaba gestionando en el marco de programa operativo para España de desarrollo de la transición energética y sostenible, que siempre ha sido, entre comillas, o perdón por la expresión, un caladero de fondos, un caladero de recursos muy interesante para los ayuntamientos, y principalmente para los ayuntamientos de Extremadura, que por ser región menos desarrollada, la cofinanciación que tenía que poner era muy, muy limitada, y además una serie de recursos que cuesta agotarlos. Es decir, el IDAE en algunas comunidades autónomas ha tenido problemas para que se ejecuten todos los recursos, en este caso los que estaban abiertos hasta 31 de diciembre de 2020. Bueno, pues a todo eso se suma buena parte de la gestión de los fondos del Next Generation, con lo cual el entender las lógicas del IDAE, cómo funciona, de sus convocatorias, creo que es un elemento especialmente interesante. Y luego, más allá de los fondos que se queda el Estado, y es interesante saber lo que se los va a quedar, porque ya está haciendo acopio de ideas, y luego vamos a hablar de eso, tenemos la parte que se van a quedar las comunidades autónomas, y que se van a quedar aproximadamente un 6% de manera directa para su gestión, pero luego seréis beneficiarios principales de buena parte de los recursos, las autoridades locales. Las comunidades autónomas saben, porque lo han negociado con el Estado, qué cantidades más o menos les corresponden. Se han ido incluyendo en los presupuestos, por lo menos la primera parte para el año 2021 de las comunidades autónomas, pero todavía queda mucho trabajo de ver exactamente qué se van a hacer con esos fondos.
Lo que sí que tenemos claro es que tanto los fondos que vaya a ejecutar directamente el Estado como los fondos de las comunidades autónomas y de los municipios van a tener que estar alineados con el Plan España Puede. El Plan España Puede ya ha asignado a una serie de políticas que llama palanca los fondos que sabe que van a llegar. Y tenéis en la pantalla cuáles son esas prioridades o esas políticas palanca que marca España Puede, ¿no? Pues agenda urbana y agenda rural, la parte de infraestructuras, la parte de transición energética, que son los que más fondos, unos de los que más fondos se llevan, administración, modernización digital, ciencia e innovación, educación, conocimiento, nueva economía para las ciudades, el impulso a la industria, a la cultura y del deporte y la modernización del sistema fiscal. Para poder aterrizar un poquito más, y ya con esto le devuelvo la palabra tanto a Rocío como a Ana, os dejo marcado porque además alguien estaba preguntando que si las diapositivas se iban a compartir o no. Más allá de las políticas palanca, ¿cuáles son las grandes subáreas en las que se divide todo esto? Para que vayáis viendo cómo si vuestras ideas de proyectos van a ir o van encajando en cada una de las 30 áreas o 30 grandes proyectos o macroproyectos que se enmarca el Estado en su Plan España Puede. Si conseguís o si vais viendo que vuestros proyectos van encajando en cada una de estas líneas, pues tendréis obviamente más opciones de que vuestro proyecto sea financiado. Bueno, principalmente, Ana, creo que he cumplido con la misión que me encomendabas de profundizar un poco más en Next Generation. Rocío, espero haber respondido también un poco a tu pregunta. Muchas gracias, Chema. Desde luego, sí, totalmente respondida. Y bueno, solamente por aportación, pues nada, confiar en que efectivamente esa movilización de recursos públicos nos ayuden a afrontar todas las consecuencias económicas y sociales de la crisis en la que nos encontramos inmersos, ¿no? Y bueno, y esperemos también que esa recuperación pues, de las economías de los países europeos, por ende de nuestros municipios, pues sea lo más rápido posible. Siguiendo un poco la línea última que estabas comentando, Chema, y centrándonos en el ámbito local, ¿no? En esa preocupación que tenemos todas las entidades locales por qué papel vamos a desempeñar en esos fondos, de qué manera podemos participar, qué podemos ir haciendo, todas esas preguntas, esos interrogantes que tenemos, ¿no? A colación de eso, ¿de qué manera, Ana, por cambiar un poco los turnos, te arrojo un poquito esta pregunta a ti, ¿vale? ¿Qué podemos decirle a nuestras entidades locales? ¿Qué pueden ir haciendo? ¿Consejos? En fin, tuya la palabra. Bueno, pues a ver, deciros que un poco la incertidumbre que seguramente estáis trasladando por medio de las preguntas o de donde sale este webinario es un poco compartida por todas las entidades. Efectivamente, las cifras están ahí, como nos ha estado explicando Chema. Bueno, pues el Gobierno central está intentando darle un poco de coherencia a las actuaciones estratégicas que puedan ser financiadas por ese dinero, ¿vale? Por esas cuantías, pero deciros que compartimos un poco este camino de llegar a un objetivo común, que es el de absorber esos fondos. Entonces, bueno, pues se está haciendo todo, a medida que lo estamos comentando, se está negociando, se está haciendo todo. Entonces, yo creo que lo más interesante y lo más importante que deben saber o que debemos saber las entidades de la región es en qué marco nos ubicamos dentro de la legalidad para poder gestionar estos fondos. Y en ese sentido yo creo que lo más interesante es conocer, bueno, que ya lo conoceréis casi todo, ya lo ha comentado anteriormente Chema, que es ese plan que se ha dado el Gobierno para toda España, denominado España Puede, y luego pues el Real Decreto Ley del 30 de diciembre. Yo en la presentación también os lo tenía aquí puesto un poco también por si queréis, un momentito,
por si queréis tener la referencia, ¿vale? Lo digo porque vamos un poco a llegar todos a lo que es un poco la legalidad, para saber por dónde, qué vías podemos reclamar nuestra participación. Entonces, bueno, pues efectivamente está este decreto ley en el cual ya se habla de los modelos de gobernanza que se van a poner o que se están poniendo actualmente en funcionamiento, pues, para gestionar los fondos. En ese decreto ley nos hablan que se van a realizar o que se están ya realizando esas comisiones sectoriales donde se están presentando ideas, ¿vale? ¿Cuál es el canal para los ayuntamientos? Pues obviamente FEMPEX, y de FEMPEX a CEMP, que es la que está siendo invitada pues a estas comisiones. Entonces, yo creo que lo más sensato, pues por una parte, entiendo que ya lo estaréis haciendo, es esa conexión continua con FEMP, ¿vale? Para estar actualizados y sobre todo para hacer valer las ideas que se tengan desde los municipios. Pero también, y sí que lo quiero recalcar, nosotros, por lo menos desde la Oficina de Proyectos Europeos, lo que vamos siempre es en sintonía con lo que la Unión Europea nos va dejando entrever en su documentación. Entonces, lo que sí es cierto es que tanto para el Fondo de Recuperación como para la nueva política de cohesión que integra esos programas operativos, los fondos, la Comisión, o sea, la Unión Europea, lo que nos va a reclamar después no va a ser solamente ejecución en dinero, nos van a reclamar que lleguemos a los objetivos y a los indicadores que hemos puesto en esos planes. Ese plan que decía Chema, que se tiene que enviar para la aprobación por la Unión Europea, va a llevar todos esos proyectos que estábamos comentando, que van a ir en sintonía con el España Puede y que a la vez tienen que ir en sintonía con las estrategias que Europa nos está dando. De ahí que os haya explicado en las primeras diapositivas por dónde van esas estrategias, porque es muy importante que los municipios se doten de estrategias para este nuevo periodo, ¿vale? Del 21 al 27, y que esas estrategias estén en completa sintonía, pero en completa sintonía con los indicadores del España Puede y con los indicadores de la política sectorial a la que se quiera llegar a nivel europeo, porque efectivamente la evaluación de la gestión de los fondos por parte de la Unión Europea va a estar dada en gran medida en indicadores no económicos, digamos, sino en indicadores de resultado, de éxito, ¿vale? Entonces, por ahí deciros la importancia del desarrollo de estrategias, ya no solo para de cara a la ejecución de esos fondos, sino porque mismo la administración regional, digamos que se va a tener que dotar de sus propios proyectos, ¿vale? Entonces, cualquier idea que venga de un ayuntamiento siempre va a ser buena, defendida tanto a través de la FEMP en el gobierno, como a lo mejor defendida a nivel regional para decir, nosotros tenemos esta idea, este proyecto está en consonancia con las estrategias que se están dando actualmente para la transición ecológica, para la transición digital, y creemos que puede tener un gran potencial. Estamos todos diseñando. Entonces, cualquier idea que podáis trasladar por esos canales, yo creo que van a ser bienvenidas. Sí que es cierto que por lo que he estado leyendo o actualizando en los últimos tiempos, sé que la FEMP ha tenido negociaciones, ha tenido reuniones pues en marzo con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica para intentar hacer valer más la posición de los municipios en la gestión de estos fondos. Y bueno, a nivel legal, os vuelvo a decir, todavía no hay ningún decreto que efectivamente nos pueda dar la seguridad de que eso va a ser así. Pero sí que por esas noticias se dice que, bueno, pues que ya hay voluntad para acordar la gestión de esos fondos, por lo menos para el 2021.
y sobre todo pues en temas de infraestructuras verdes, de, bueno, pues a lo mejor de rehabilitación energética, que no es nada nuevo, o sea, es algo que parte de lo que decíamos anteriormente, de las agendas urbanas que ya estuvimos pensando y replanteándonos y que muchos de los municipios extremeños ya tienen, y actualizarlos, bueno, pues eso digo, actualizarlos con las nuevas políticas palancas, las actuaciones que comentaba Chema anteriormente y con las políticas sectoriales que os presentábamos en un principio. Creo que es la mejor manera. Luego también, también Chema lo ha comentado en su presentación, creo que necesitamos, pero no solamente Extremadura, o sea, es una recomendación que está dando la Unión Europea a todos sus territorios. Necesitamos, igual que ellos han hecho el esfuerzo de hacer esa ingeniería financiera, de ver qué fondo complementa con qué otro, necesitamos hacerlo nosotros a nivel municipal, a nivel entidad. ¿Qué fondo me sirve para qué cosa? ¿Cuáles son mis necesidades? Porque a lo mejor es lo que os comentaba anteriormente. Hay algunas actuaciones que se pueden hacer muy bien con programas competitivos, como decíamos, Horizonte Europa, yo qué sé, Erasmus, Life muy presente en Extremadura, ¿vale? Y otros que a lo mejor van a venir dados mucho mejor a través de ese fondo de recuperación. También daros una pauta, y que también creo que ha dejado entrever Chema. Ese fondo de recuperación tiene digamos, un periodo de vida corto, ¿eh? O sea que digamos que si es del 21 al 23, con ejecuciones hasta el 26, penséis que las ideas que podáis proyectar sean rápidamente ejecutables, ¿vale? Y no solamente rápidamente ejecutable por la dimensión que se le quieran dar a esas iniciativas, sino por un problema que si lo leemos, y Chema también lo he visto que lo ha puesto en las presentaciones, si lo leemos un poco en el semestre europeo de las recomendaciones que se le da a España, entre otras, viene la necesidad de reformar urgentemente lo que es digamos un poco la estructura de ejecución de fondos de la administración pública española. Entonces, bueno, pues eso se liga con el tipo de actuación que queráis programar, es decir, algo que sea ejecutable pues en esos 3 años, ¿vale? Y que administrativamente sea también posible. Es decir, iniciativas que van a necesitar de estudios previos, etcétera, que se van a dilatar en el tiempo, pues a lo mejor no vamos a llegar. Entonces, bueno, es un poco las pautas, las pequeñas pautas que tenemos o que hemos podido ir descifrando de, pues eso, de toda la documentación oficial que ha ido publicando tanto el Estado como la Unión Europea, bueno, y un poco el análisis que hemos estado haciendo de esos presupuestos. No sé si Chema tiene, tiene algún comentario o piensa que pudiera haber algo más. Yo lo primero, coincido mucho contigo en la idea de que hay que generar estrategias municipales para la gestión de esos recursos, porque la cantidad de fondos que llegan o que pueden llegar son muy grandes y no es lo mismo un proyecto que se vaya a presentar a Next Generation, al mecanismo de recuperación y resiliencia, con las características que tenga, que un proyecto que valga pues, para promoción de actividad deportiva en el marco de Erasmus+, ¿no? Que es lo que nos vamos encontrando. El cómo se gestiona, a qué recursos queremos atender es importante, y luego cuando llegue el turno de responder preguntas podemos incidir un poco más, pero en el chat alguien estaba comentando pues, que la capacidad que tienen las administraciones públicas en municipios pequeños pues, no es grande y que eso hay que tenerlo en consideración. Pero más allá de todo eso, yo creo que es importante ir dando pasos lo más rápido posible en algunas cuestiones esenciales. En el marco de Next Generation, lo primero que sabemos, por lo que vamos leyendo, y vuelvo a compartir la presentación, lo primero que sabemos es que estaba previsto, en teoría para ya mismo, porque estaba previsto para mes de marzo, mes de abril máximo, el hacer ya por parte del Estado un registro de proyectos estratégicos para
la recuperación y transformación económica, los famosos PERTES. Ese registro de proyectos se va a abrir, en teoría, en los próximos días, en las próximas semanas, y debería cerrarse en torno al mes de junio, hasta donde entendemos, leyendo la información de la Administración del Estado, el tener tu proyecto en ese registro puede ser vinculante para luego la financiación del mismo, lo cual significa que hay que estar ya en ese momento de diseño de intervenciones o de proyectos que vayamos a luego querer presentar a las convocatorias. En más o menos detalle, no sabemos cómo va a ser ese registro exactamente que nos van a pedir, pero tener las ideas claras. Segunda cuestión o segundo elemento. El Estado, por un lado, desde el mes de diciembre y hasta este momento, y algunas comunidades autónomas, por otro, tienen abiertos un proceso de manifestación o de recuperación de manifestaciones de interés. Aquí tenéis un ejemplo de una que os he puesto en la pantalla, pero que tienen que ver con diferentes áreas, como puede ser economía circular, como pueden ser numerosos ámbitos, donde lo que se está pidiendo a las empresas y lo que se está pidiendo a los municipios es que empiecen a detallar sus ideas de proyecto. Vale, estas manifestaciones de interés sí que a priori no son vinculantes, y por lo tanto que nadie se agobie si no ha mandado en tiempo y forma, porque llevan unos plazos y llevan unos formularios su idea de proyecto. Pero sí que, por la experiencia que voy teniendo, hay algunos municipios que han cogido esa buena dinámica de ir presentando esas ideas de proyecto, porque para empezar, eso le sirve a la administración pública, le sirve a la administración pública nacional y a la administración pública autonómica, que va a estar negociando con el Estado, identificar cuáles son esas áreas temáticas que les interesan más o esos elementos que más les interesan a los municipios. Ir viendo qué tipo de proyectos tractores luego van a elevar a la Comisión Europea. Por lo tanto, sí que os animo a que le echéis un vistazo a cuáles son esas manifestaciones de interés que han salido y a estar pendiente de las manifestaciones de interés que sacan los ministerios, principalmente industria, turismo y transición ecológica, que son los que más han estado, sacando. Eso le está sirviendo también a los municipios para pasar a formulario y para pasar a, digamos, un diseño de proyecto, no muy grande, pues son 10 páginas, lo que te dan máximo estas manifestaciones de interés estatales, pero ya ir escribiendo, poniendo sobre hoja de papel exactamente qué es lo que quieres ir presentándole al Estado en un futuro. Y con respecto al tema de los proyectos tractores y el registro de los proyectos tractores, comentaros que la idea es eso, que se vaya a abrir de manera inmediata, que valga de referencia para saber quién se puede o no presentar a las diferentes convocatorias, y que en principio está previsto pues, que se pueda abrir ya, más o menos ya, si no a más tardar en junio, que es la idea, y que está abierto el registro hasta el mes de septiembre. Eso nos da un marco temporal en el que sabemos cuándo nos van a llegar los fondos del Next Generation. Dependerá de cuando se presente el plan España Puede, cuánto tiempo tarde la Comisión en evaluarlo, en aprobarlo el Consejo, pero sí es verdad que lo que han dicho, que es que van a ser relativamente rápidos y van a tardar pocas semanas en aprobarlo. Esperamos que en principio para junio pudiesen estar abriéndose las primeras convocatorias, tanto a nivel estatal como si luego bajan los fondos a comunidades autónomas, a las comunidades autónomas. Con lo cual, no es una cuestión ya de pensar qué pueden hacer mi municipio en el futuro, es una cuestión ya de estrategia, hay que tenerla clara ya, es una cuestión de tener blanco sobre negro qué ideas de proyecto quiero que me financien y ir empezando a trabajarlas para ir colocándolas en manifestaciones de interés o en el registro de PERTES. Y luego, no sé si queréis, si tenemos tiempo, hablamos un poco de algunas experiencias de algunos municipios u otras comunidades autónomas. Hay municipios que obviamente ya están trasladando de manera directa a su comunidad autónoma qué tipo de proyectos quieren que se metan en el paquete,
incluso hay reuniones con el propio Estado entre algunos municipios y el propio Estado. Sé que está la negociación de la Federación de Municipios por ahí, que es el marco para hacerlo, pero al final 140.000 millones más todo lo que vaya a llegar por otras vías es mucho dinero y la sensación que está dando es de va a hacer falta mucho proyecto y canalizarlo muy rápido por la vía que sea para que en el Estado tengan claro qué se puede financiar para cuando salgan las convocatorias financiar lo más posible y lo más rápido posible. Con lo cual, yo creo que los municipios tienen mucho trabajo que hacer desde ya mismo, desde que acabe este seminario, si no está hecho el trabajo ya, ¿no? Muy bien. Ana y Chema, los dos, muchas gracias por vuestras intervenciones. Creo que habéis tocado, pues, bueno, las líneas que más nos preocupan, ¿no? O sea, ese qué hago, cómo lo hago. Está claro que el cómo es lo que estáis explicando, no está exactamente definida esa convocatoria, ese programa, de qué manera, en qué tiempo, si voy a tener un mes, una semana, vale. Eso no está, pero estará. Lo que tenemos muy claro es que sí que podemos trabajar esas ideas de proyecto, qué es lo que queremos conseguir, qué necesidades detectamos en nuestro territorio y, lo más importante, tenemos esos grandes ejes en los que se van a centrar, ¿no? Y se van a verter esas ayudas económicas, esa transición digital, esa transición ecológica, en fin. Creo que sí podemos, desde luego, ir avanzando. En relación al papel de la FEM, por supuesto, desde la FEM estaremos y estamos ahí pendientes de todas las novedades que vayan surgiendo y, por supuesto, pues iremos transmitiendo información a todos los niveles, claro que sí. Subrayar ya por último, ya cedo la palabra al auditorio, esos lazos de colaboración que los dos habéis mencionado. Creo que es importante esa unión entre los distintos niveles de la administración como una herramienta, ¿no? Creo que es una herramienta necesaria para poder canalizar todos esos fondos y que lo hagamos de una manera, pues, efectiva, eficiente entre todos, ¿no? Para conseguir lograr el mejor uso en tiempo y, desde luego, también en forma. Dicho esto, y así que sí, le damos el turno de palabra a todos nuestros participantes para que nos planteen las dudas que les hayan surgido. Bueno, os voy a ir filtrando porque es verdad que tenemos una serie de dudas. Si no nos da tiempo, pues sabéis que siempre estamos disponibles a través de correo electrónico, en fin, que podemos continuar charlando, pero voy a ir pasándoos algunas preguntas, ¿vale? Ana y Chema, los dos. Venga, empezamos. Buenos días, enhorabuena por el webinar. Las administraciones autonómicas, provinciales y locales tienen también un importante papel ahora para plantear proyectos que puedan ser financiados con el dinero que llegue de Europa. Sin embargo, las administraciones más cercanas a los ciudadanos a menudo carecen de esos medios, los medios suficientes para hacerse con esas partidas millonarias que permitirán desarrollar proyectos que en muchos casos podrían ser verdaderos revulsivos sobre el terreno. Vale. Falta de medio y falta de personal cualificado, especialmente en aquellas corporaciones pequeñas e intermedias de la España más afectada por el fenómeno de la despoblación. ¿Se tiene esto en cuenta? ¿Hay nuevos mecanismos para facilitar el papel de las entidades locales en esa gestión de los fondos? Creo que se ha ido contestando a lo largo del webinar, pero si queréis aportar alguna idea fuerza más en este sentido, adelante. Yo sí que quiero comentar un par de cosas. De cara a Next Generation, lo primero que vamos viendo, que hemos visto de la lectura del decreto y de otra información que ha ido generando la administración estatal es que, para empezar, hay un proceso de simplificación administrativa, lo cual yo creo que de cara a la tramitación es destacable. Y luego un proceso de cierta flexibilización, hay que ver luego cómo se va a materializar, porque digamos que todavía no está concretado del todo, pero de cierta flexibilización de cara a, por ejemplo, la contratación pública para poder implementar esos proyectos. Con lo cual hay algunos elementos que permiten que administraciones a nivel local, ayuntamientos, por ejemplo, pequeños que tienen ciertas dificultades, pues encuentren menos problemas a la hora de tramitar y que puedan apoyarse en subcontratación a la hora de la gestión.
De manera genérica, y ya no entrando en Next Generation, comparto esa preocupación. Comparto esa preocupación porque lo que hemos visto es que en aquellos programas que financian intervenciones relativamente pequeñas para ayuntamientos pequeños, todo el mundo se encuentra muy cómodo, pero en el momento en el que administraciones pequeñas, no muy pequeñas, pero pequeñas, han presentado propuestas, por ejemplo, para las estrategias EDUCI, que ya tienen una dotación presupuestaria importante. Bueno, no sé cómo es el caso exactamente en Extremadura, y tampoco quiero entrar a hurgar en Extremadura, pero, por ejemplo, sí sé que en otras comunidades autónomas, autoridades locales que estaban implementando EDUCIs han encontrado numerosísimos problemas de gestión de implementación de las EDUCIs, incluso con problemas muy serios por parte de la Comisión Europea, presionando para la devolución de esos fondos, con lo cual, efectivamente, eso complica mucho las cosas. Por ejemplo, sabemos que de cara a las EDUCI, para el próximo programa, el próximo marco presupuestario, pues hay también una serie de mecanismos que van a permitir que ayuntamientos pequeños puedan aliarse con otros ayuntamientos o con otros territorios para poder implementar de una manera más eficiente los recursos. Con lo cual, existen mecanismos de manera general. Es verdad que hay una preocupación al respecto, que no es fácil, pero que se trata de simplificar los procedimientos administrativos y que se trata de dar vías que permitan que la gestión de grandes proyectos por parte de administraciones locales pequeñas pueda llevarse a cabo a través de procesos colaborativos con otros ayuntamientos o a través de una flexibilización de la subcontratación. Y ya de paso abro debate para una pregunta que hay posterior al respecto del rol de las consultoras en la gestión de los fondos, pero luego podemos hablar de eso. El micrófono, Rocío, no se te escucha. Estoy. Perfecto. Gracias, Chema. Comentaba que un poco en la línea que habías comentado lo último de procesos colaborativos y, bueno, esos lazos de colaboración también que hemos estado hablando hace unos minutos, nos llegaba otra pregunta que nos pedían que si, por supuesto, resolver un poco si se pueden presentar proyectos de pueblos que pertenezcan a distintas regiones y hacerlo de forma conjunta. ¿Sabemos algo en relación a eso? ¿Quieres decir que sean de comunidades autónomas distintas? Yo creo que en principio hay idea de que puedan financiarse proyectos a nivel transversal, pero es como todo, o sea, todavía no están dadas las pautas. Es como dice Chema, que los formularios, digamos, definitivos, eso no está. Entonces, se están diseñando y por eso decía que a lo mejor es interesante que si hay ideas que se trasladen a las administraciones, pero además explicando cómo se puede ejecutar esa idea, ¿vale? Porque en principio yo creo que sí que habría opción, pero ya te digo que está todo en diseño. ¿Hay alguna referencia en España en el marco de la explicación de las políticas palanca, donde precisamente lo que dice es de cara a proyectos que se quieran presentar, se verá con buenos ojos la colaboración entre municipios no limitados a una comunidad autónoma, con lo cual a priori se entiende que va a ser posible, pero no está claro todavía cuál es el mecanismo que va a articular todo ese tipo de procesos de colaboración? Eso es. En cualquier caso, esa lógica ha funcionado o está funcionando, por ejemplo, fuera del Next Generation, en convocatorias estatales, en el marco, por ejemplo, del Fondo Social Europeo. Además, hay una convocatoria ahora que se va a abrir en materia de empleo, que es de las primeras que salen este año, que es Emplea Verde y Emplea Azul. Bueno, a Extremadura le interesa más Emplea Verde, y que precisamente te financia acciones de formación en el marco del empleo colaborativas entre municipios de al menos 2 comunidades autónomas diferentes en España. Con lo cual, esa lógica existe a nivel fondos europeos, con lo cual es relativamente sencillo que luego para Next Generation se pueda presentar algo similar. Nos preguntan sobre el porcentaje para autoridades locales. Para aclarar ese porcentaje, la pregunta de Manuela Jiménez le sale un cálculo de un 9%, pero le gustaría saber el porcentaje exacto.
Yo lo desconozco porque no hay no lo sé, a menos que Chema sepa algo más, pero no están repartidos por administraciones públicas cuánto le va a llegar a cada uno, por lo menos de lo que se detalla de la documentación oficial. No sé exactamente si se ha llegado a algún tipo de cálculo a través del análisis. A través de conversaciones entre las sectoriales y demás, lo que se estaba comentando de manera estimativa era que aproximadamente se entendía que más o menos gestión directa del Estado de la mitad de los recursos, más o menos en torno a un 40% administración por parte de las comunidades autónomas y en torno a un 6%. Lo último que había salido de la conversación de la FEM con la Federación Española con la ministra, en torno a 6% de gestión directa por parte de las administraciones locales. Pero que es lo que se decía al principio, ¿no? Es administración directa por parte de las administraciones locales, pero eso no significa que luego los otros 94% no sean los municipios los que vayan a implementar los proyectos. Normalmente son los municipios los que van a poder participar en las convocatorias que saquen, o bien los ministerios o bien las comunidades autónomas, y ser los que presenten su idea de proyecto. Pero en torno al 6% es lo último que he leído yo de las últimas reuniones, en torno al 6% estaba dedicado a gestión directa por parte de las administraciones locales. Más o menos. Es cierto que no hay nada puesto sobre papel. Continuamos con otra pregunta. Nos dicen, España solo ha gastado el 40% de los fondos europeos en el periodo 14-20. ¿Realmente supone un reto la gestión de 140.000 millones de euros en los próximos 6 años? ¿Qué se va a hacer al respecto para aumentar del 40 al 70% de gasto según las previsiones del Gobierno? Bueno, no sé, yo sigo diciendo un poco lo que comentaba anteriormente, que España recibe cantidades ingentes, si nos damos cuenta, en fondos, y en este periodo pues más todavía, lo ha mostrado antes Chema, que bueno, pues por desgracia, porque no tenemos que ver esta llegada de fondos como una alegría, sino por desgracia, pues somos uno de los países más tocados por la situación actual. Entonces, creo que, bueno, y volviendo otra vez a las recomendaciones del semestre europeo, tenemos que hacer una reflexión de, bueno, pues cómo estamos de preparadas las administraciones para ejecutar esos fondos. Y eso es, pues, tecnología puesta a disposición para la administración, procesos legales de ejecución, ¿vale? Y personal que esté formado y que esté dedicado a, bueno, pues a ese tipo de actividad, tanto para la formación como para la contratación de ese tipo de personal, que las administraciones se doten de ese tipo de personal, porque por ahí va a venir probablemente la modernización también de las administraciones. Ese es desde luego, creo que mi punto de vista, extraído también, pues vuelvo a decirlo, de todas las recomendaciones que se nos hace a España. Vale, bueno, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que ante esto que se nos viene encima, es una cuestión de tratar de hacer una inversión. Tú haces una inversión en tiempo y en recursos humanos, que es la que luego te va a permitir apalancar o atraer más recursos. La experiencia nos dice que hay ayuntamientos muy pequeñitos, pero que tradicionalmente han sido capaces de captar muchísimos recursos económicos, y que eso ha sido porque han tenido una mínima estrategia, una cierta estrategia que les ha permitido saber hacia dónde apuntar, y un par de personas en el ayuntamiento que están capacitadas para poder participar en todo esto, creando sus oficinas de proyectos o como lo queráis llamar. Y luego, más allá de los ayuntamientos, pues cuando se ha visto siempre, cuando hay una diputación provincial que tiene un equipito y que va canalizando información y que va apoyando, las cosas funcionan. Perdona, Ana, porque a ti te toca administración autonómica, pero ya también vosotros, obviamente, pero en este caso, por hablar de diputaciones y directamente de gestión directa con municipios, cuando hay una diputación que está haciendo su trabajo de una manera constante, no solo para Next Generation,
pues se ve. Hay diputaciones, hay municipios muy pequeñitos que han recabado muchos fondos precisamente porque las diputaciones han hecho toda esa canalización de información, toda esa formación y demás. O sea, yo creo que no es imposible que un ayuntamiento extremeño pequeño reciba mucha cantidad de fondos, pero sí que es cierto que requiere una cierta inversión, una inversión en recursos, en tiempo, y esa inversión en recursos y en tiempo, recursos humanos principalmente, no se puede hacer a finales de 2021, o sea, ya hay que planificar, ya hay que preparar equipos, ya hay que saber a lo que nos vamos a enfrentar para poder ejecutar luego en condición. Seguimos. Con respecto al papel de las consultoras extremeñas, Chema, que antes lo habías mencionado, nos preguntan qué papel pueden o deben jugar las empresas de consultoría extremeña en la gestión de estos fondos. Bueno, ¿qué voy a decir yo que soy consultora, ¿no? pero más allá de mi valoración personal, o sea, la primera realidad es que en este momento, más allá del trabajo que esté haciendo la administración, que está haciendo un trabajo, como estamos viendo ahora mismo en vuestro caso, de información y de apoyo, sobre todo las grandes consultoras nacionales e internacionales son las que están llevando un poco todo el peso. Primero, de tratar de explicar bien cómo van a ir los fondos, pero sobre todo los que sabemos, y hablo de las grandes, no hablo de mí mismo, sobre todo los que están ya trabajando con administración o con empresas, porque no hemos hablado del rol de las empresas que también captan recursos y captan fondos, preparando con ellos esos proyectos tractores, que son difíciles de preparar por el volumen y por el tamaño que tienen, ¿no? Entonces ahí hay un rol que se está jugando, un rol importante que tienen que sacar adelante y luego la implementación también tendrá mucho que hacer. Con respecto a las manifestaciones de interés, ¿vale? Nos preguntan que de dónde pueden descargar esos formularios. Si le queréis aclarar, que a través de las páginas, en fin. ¿Cómo pueden informarse y qué tienen que hacer? Bueno, no sé si Ana quiere decir algo de esto. Las manifestaciones de interés normalmente las están sacando... A ver, para empezar, hay manifestaciones de interés estatales y esas las tienen colgadas las páginas web de los ministerios, de los diferentes ministerios, transición ecológica y demás. En la página específica que hay de España Puede, que depende de la Vicepresidencia Económica del Gobierno, del Ministerio de Transición Ecológica, por lo menos aparte de Transición Ecológica, está colgando todo en un apartado específico que tiene España Puede, todas las manifestaciones de interés. Ahora, hay administraciones subnacionales que están haciendo también manifestaciones de interés. Creo que no es el caso de nuestra estrategia de Extremadura, que la administración está siguiendo su estrategia, pero hay administraciones que están abriendo manifestaciones de interés. Por ejemplo, de una manera más formal, Canarias abrió manifestaciones de interés para recabar proyectos tractores y hace tiempo ya, es decir, antes del final del año 2020, y hay administraciones que tienen abiertos manifestaciones de interés sin fecha fija para cualquier tipo de proyecto. Es decir, al final es una fichita donde tú vas rellenando y vas alimentando con ideas a esa administración. Depende, es decir, al final entiendo que la mayoría son ayuntamientos extremeños, pero bueno, entiendo que depende del momento. Hay diputaciones que no formalmente, pero que sí que están recibiendo proyectos para luego elevarlos a las comunidades autónomas o para luego elevarlos al Estado o para hacer un paquete de proyectos dentro de la Federación de Municipios que luego pueda ir al Estado. Es decir, hay varias vías. Las oficiales, digamos, las oficiales formales para entidades extremeñas son solamente las del Estado y en la página web de los 3 ministerios principales que están sacando, que es Turismo, que es Industria y que es Transición Ecológica, tienes un apartado específico, España Puede, con las manifestaciones de interés, con los deadlines, porque tienen plazos abiertos, y con los formularios, que como os digo son formularios con información administrativa y con 10 páginas de desarrollo de proyecto. Pues muchas gracias, Chema. Pues nada, yo creo que hasta aquí
Vamos a dar por concluido este primer seminario del ciclo de conferencias. Muchísimas gracias a los dos. Como siempre, un placer compartir espacio con vosotros. Y gracias por explayaros de esta manera, explicar todo con tantísima claridad y, bueno, vuestra disposición siempre para ayudarnos y formarnos. Muchas gracias. Gracias también, por supuesto, a todos los asistentes de hoy. Esperamos realmente que tengáis conceptos claros y que os haya ayudado este primer encuentro para ir enfocando esas ideas que tenéis que os están rondando en relación a los fondos y que, bueno, os estemos ayudando poco a poco a irlo bajando a terreno y materializar, ¿no? Os esperamos, por supuesto, en el segundo encuentro, que tendrá lugar el jueves 8 de abril, después de la Semana Santa. Os esperamos ese día a la misma hora, a las 9:30, y en esa ocasión hablaremos sobre transición digital. Por nuestra parte os despedimos, como siempre quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ti, Rocío. Saludos. Un saludo, chao. Chao.